Como había dicho en el video anterior, que lo corté porque si no iba a durar un montón de tiempo, en este caso voy a explicar las actividades del 24 de septiembre, que es múltiplos y submúltiplos del gramo, ¿sí? Es bastante similar a lo que vimos respecto del metro, pero en este caso vamos a hablar de gramos, ¿sí? Bien, en primer lugar, lo que tienen que tener en cuenta y tener bien en claro es la tabla de equivalencias, ¿sí? Entonces, la tabla de equivalencias la tienen ahí en el PDF, pero la voy a repasar acá. Cuando hablamos de 1 kilogramo, es lo mismo que hablar de 1000 gramos, ¿sí? Así como en las unidades de medida hablábamos del metro, acá vamos a hablar del gramo, ¿sí? Las equivalencias respecto de los gramos. Entonces, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Después tenemos que un hectogramo es igual a 100 gramos. Un decagramo es igual a 10 gramos. Como ustedes van viendo, va de 10 en 10, ¿sí? Va descendiendo de 1000, 100, 10. Después tenemos que un gramo, obviamente es igual a un gramo, ¿sí? Después tenemos un decigramo, es igual a acá tenemos un décimo o un décimo de gramo, ¿sí? Es decir, que es la décima parte de un gramo. Es un gramo dividido 10, ¿sí? Después tenemos, por otro lado, centigramo, que se escribe de esta manera, es un centésimo de gramo, o bien se escribe así, un centésimo de gramo. Es la centésima parte, ¿sí? Es un gramo dividido 100. Es un gramo dividido 100. Y después tenemos miligramo. Un miligramo es lo mismo que un milésimo o un milésimo, escrito de esta forma, de gramo, ¿sí? Es decir, que es la milésima parte de un gramo, ¿sí? Si un gramo lo dividimos por 1000, tengo los miligramos, ¿bien? Esto es lo que tienen que tener primero bien en cuenta, como les dije en el video anterior, para poder resolver las actividades. En este caso, respecto a las unidades de medida, las unidades de en cuanto al peso, ¿sí? En cuanto al gramo. Esta es la equivalencia con respecto a los gramos, ¿sí? Entonces, 1 kilo es lo mismo que 1000 gramos. Un hectogramo es lo mismo que 100 gramos. Un decagramo es lo mismo que 10 gramos. Un gramo, y después tenemos un decigramo, es un décimo de gramo. Un centigramo es un centésimo. Y un miligramo es un milésimo de gramo, ¿sí? Lo pongo tanto en fracción como en número decimal porque las equivalencias ya las saben. Bien, entonces una vez que tienen esta tabla y que entienden cuál es la relación que se da entre las distintas unidades de medida con los gramos, ¿sí? Las distintas referencias, equivalencias, perdón, ya van a poder resolver las actividades siguientes. Voy a ir con el ejemplo de alguna. Bien, para explicar un poco esto, les ejemplifico con una de las actividades que ahí aparecen, ¿sí? Aparece una tablita para completar donde dice escribir las siguientes medidas que están expresadas en miligramos, considerando como unidad de medida el gramo, ¿sí? Para eso primero tenemos que tener en cuenta en la tabla de equivalencias que un miligramo era un milésimo o un milésimo de gramo, es decir, que el gramo lo vamos a dividir por 1000. ¿Sí? De esta manera tenemos que hacer 4 dividido 1000. Me va a dar acá el resultado. 40 lo vamos a dividir por 1000. 400 lo vamos a dividir por 1000. Y así con todos. ¿Por qué? Porque estoy pasando de miligramos a gramos. Para pasar si yo quiero pasar de miligramos a gramos, divido por 1000. Si yo quisiera hacer al revés y pasar de gramos a miligramos, multiplico por 1000, ¿sí? En este caso tenemos que pasar de miligramos a gramos. Si tuviéramos los datos de acá y tuviéramos que completar los datos de miligramos,
haríamos la operación inversa. De gramos por 1000 pasamos a miligramos, ¿sí? Bien, vamos con lo siguiente. Bien, en la actividad 3 tenemos esto que es muy similar a lo del video anterior que era expresado en metros, ¿sí? Acá dice, ¿cuál representa 4 decagramos? ¿Sí? Y tenemos esto expresado en kilos. Entonces, ¿qué nos va a convenir primero? Como en la tabla de equivalencias tenemos a cuánto equivale en metros, vamos a pasar estos 4 decagramos a metros. Primero, me va a ser más sencillo pasarlo a metros, ¿sí? Primero sabiendo que un decagramo, habíamos dicho que era 10 gramos. Por lo tanto, 4 van a ser 40 gramos. Ahí ya lo tenemos pasado a gramos. Esto equivale a esto, ¿sí? Ahora, estos gramos los tengo que pasar a kilos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para pasar a kilo? Yo tengo que 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo que decidir cuántos kilos son 40 gramos, lo que voy a tener que hacer en este caso es hacer la división por 1000, ¿sí? Entonces, en este caso, estos 40 gramos los tengo que dividir por 1000. Y me va a dar en kilogramos, iba a decir kilómetros, kilogramos, ¿sí? Entonces, en este caso, ya y de esa manera, primero pasando de decagramo a gramo y luego de gramo a kilogramo, me va a dar cuál es el resultado de esta operación, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el resultado, ¿sí?, de esta cuenta, 40 dividido 1000, son 4 centésimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Las equivalencias, nuevamente, ¿sí? Yo tengo que pensar, 4 decagramos, ¿cuántos kilogramos son? Para eso, primero los decogramos los paso a metros. Si yo sé que un decagramo son 10 gramos, 4 decagramos son 40 gramos. Ahora que tengo los 40 gramos, los voy a pasar a metros, ¿sí? Entonces, para pasar de kilo a gramo, para pasar de kilo a gramo, yo multiplico por 1000, ¿sí? Ahora, para hacer al revés y para pasar de gramo a kilogramo, tengo que dividir por 1000. Si yo quisiera pasar de gramo a kilogramo, divido por 1000, ¿sí? Por eso es que estos 40 gramos, como los quiero pasar a kilogramo, los divido por 1000 y me da este resultado, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es esto. Cuando nosotros pasamos de gramo a alguna otra unidad o de otra unidad a gramo, tengo que entender si tengo que multiplicar por 1000, dividir por 1000, multiplicar por 10 o dividir por 10. Siempre se multiplica o divide por una unidad seguida de ceros. 10, 100, 1000, ¿sí? Puedo dividir y multiplicar, siendo el caso de si paso de gramo, por ejemplo, de gramo a kilogramo o de kilogramo a gramo. Lo mismo pasa con los metros del video anterior, ¿sí? Entonces, para estas actividades, tanto para las otras que están ahí en el PDF, tienen que tener en cuenta estas equivalencias respecto del gramo, ¿sí? A cuántos gramos equivale un metro, un kilogramo, a cuántos gramos equivale un hectagramo, cuántos gramos equivale un miligramo, ¿sí? De esta manera ustedes van a hacer las equivalencias multiplicando o dividiendo por 10, por 100 o por 1000 según corresponda, ¿sí? Cualquier duda me consultan.